Como es del conocimiento de la mayoría de ustedes, inicié hace 2 semanas atrás la serie La Grandeza de Cristo. Y en la primera entrega hablamos que Cristo es el Verbo de Dios, la palabra que hizo el mundo visible e invisible, el creador y a la vez el sustentador del universo. Cristo es antes de todo, pues Él es eterno. Y hablábamos de esa posición de Cristo en la eternidad. Juan menciona también, vimos la semana anterior, que ese verbo se hizo carne, ese verbo eterno, inmanente, lleno de gloria, se hizo carne para traer la gloria de Dios a la tierra. Jesús, el Verbo de Dios, no solo es la evidencia absoluta y perfecta de que Dios caminó personalmente con esta humanidad caída, sino que además Él es la imagen misma del Dios invisible. Jesús dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Pablo dice que a Dios agradó que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. Jesús es el mismo Dios. También dije en la primera entrega de esta serie que los primeros 18 versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan son una especie de prólogo y que a partir de allí el propósito del apóstol Juan es demostrar todo lo mencionado en esos 18 versículos, respondiendo de esta manera a los cuestionamientos gnósticos con respecto a la humanidad y divinidad del Verbo de Dios, el Señor Jesucristo. Por esa razón es que el Evangelio de Juan, como un evangelio apologético, es decir, de defensa, es tan importante para nuestros días, ya que hoy en día y en cada época de la humanidad se ha tratado de socavar, sea la humanidad o sea la divinidad del Señor Jesucristo, es tan antiguo como moderno. En esta tercera entrega abordaremos la manifestación del Cristo, el Cristo manifestado. Una de las palabras que usa Juan en el Evangelio es la palabra señal. Este principio, mire por favor, vaya al capítulo 2, verso 11. Dice Juan allí: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este versículo, a partir de allí, Juan va a mencionar, a usar constantemente detrás de cada milagro este término señal. Para Juan son señales porque Jesús no solo que es el Verbo de Dios que se ha hecho hombre, sino que también Él va a demostrar que es el Cristo, el Mesías, la esperanza de Israel. Y para comprender esto es necesario examinar 3 profecías. La primera la encontramos en el libro de Génesis, cuando Jacob bendice a sus hijos. Allí vemos cómo Jacob le dice a Judá que él permanecerá, un linaje de él permanecerá. La segunda profecía viene de la boca de Moisés antes de morir, allí en las llanuras de Moab, cuando el pueblo estaba por entrar a la tierra prometida. Y por último, la tercera profecía que vamos a ver viene de Daniel en la visión que se le da para revelarle los planes del Altísimo. Entonces, a la luz de estas 3 profecías, Juan va a demostrar que Jesús es el cumplimiento de la profecía hecha a Judá, que Jesús es el profeta que mencionó Moisés
y que Jesús es el Hijo del Hombre que vio Daniel. En primer lugar, entonces, veamos que Cristo, el Verbo de Dios, es el cumplimiento de la profecía hecha a Judá. En Juan capítulo 1, pero antes de Juan vamos a Génesis capítulo 49. No pierda el Evangelio de Juan. Génesis capítulo 49. Dice el verso 9 y 10. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ahora vamos a Juan, capítulo 1, verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En Génesis 49, en el primer pasaje que leímos, allí se está desarrollando la bendición que Jacob le dio a Judá. Y por supuesto a Judá y a toda la descendencia de Judá, a quien Jacob les otorga gloria, poder y autoridad. En el verso 8 dice, te alabarán tus hermanos. Y en el verso 10 menciona que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. A la muerte de Salomón, el hijo de David, el reino se dividió en dos, reino del norte y reino del sur, llamado Judá. Ambos reinos fueron al exilio. Los que conocen la historia recordarán que solo permaneció uno de esos reinos, el reino de Judá. Y cuando nosotros vemos la genealogía de Jesús, tanto Mateo como Lucas se esfuerzan en establecer que Jesús es descendiente tanto del lado de María como del lado de José, su padre adoptivo. Él es descendiente de la tribu de Judá. Y Jesús se encarna, se hace hombre en el mismo instante, querida iglesia, cuando el cetro de Judá ha sido quitado. Porque cuando Jacob menciona y dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, Jesús en el año 4 de esta era, cuando se encarna, quien está gobernando en ese momento es Herodes el Grande, que dicho sea de paso no era un rey judío. Es la primera vez en la historia de la monarquía del reino de Israel donde quien gobierna no es un judío, porque Herodes el Grande era idumeo. Cumpliéndose de esa manera perfectamente a cabalidad lo que Jacob dijo de Judá: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Cuando Jesús aparece en la escena, el cetro de Judá ha sido quitado por primera vez en la historia de la monarquía de Israel, dando por hecho que apareció
el llamado Mesías. La expresión Silo, a propósito, es una alusión al Mesías, a quien le pertenece todo el derecho y la autoridad. Cristo Jesús, el Rey Mesías profetizado por Jacob en la bendición de su Hijo, es el que está mencionando Juan. Entonces, cuando Natanael tiene este encuentro, donde le hemos leído este encuentro con Jesús, él dice: tú eres el Rey de Israel. ¿Por qué menciona esto Natanael? En el pasaje hay algunas cosas interesantes. Cuando Natanael, Felipe le cuenta, hemos hallado al Mesías de Nazaret, él dice: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué menciona esto Natanael? Porque Nazaret quedaba en el reino del norte y el reino del norte desapareció. Entonces para Natanael es imposible que de allá pueda salir algo bueno. Bueno, sabemos por la profecía que Jesús no nació en Nazaret, nació en Belén de Judea. Así decía la profecía y así sucedió. Sino que a la muerte de Herodes el Grande y posteriormente de Arquelao, junto con su familia fueron a vivir a Nazaret. Por eso se le conoce a Jesús como Jesús de Nazaret. Y luego le dice Felipe a Natanael: ven y ve. Y cuando se está acercando, Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita, haciendo una referencia de Natanael con Jacob. ¿Y por qué digo esto con Jacob? Porque en el verso 51 Jesús le dice que desde ahora en adelante vas a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esta es la misma imagen o el mismo paralelismo que hubo cuando Jacob, en su huida de su hermano por haberle robado la primogenitura y haber engañado a su padre, él se encontró en un lugar llamado Betel y allí tuvo un sueño donde veía una escalera que subía hasta el cielo y ángeles de Dios que subían y bajaban por la escalera. Jesús está haciendo una referencia acá. Jesús, amados, es el cumplimiento de la profecía hecha a Judá. En el diálogo teológico que más adelante Jesús va a tener con la mujer samaritana, Jesús le declara que la salvación viene de los judíos. Y en el capítulo 18, por favor, acompáñenme, del Evangelio de Juan, en el verso 33, en el diálogo que tiene Jesús ahora con Pilato, dice ahí el verso 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Lo que Jesús le está diciendo a Pilato es: ¿tú tienes certeza de esto? ¿Estás convencido de esto? ¿O simplemente me lo mencionas porque has escuchado esto de otros? Pilato le respondió, por eso es que Pilato responde: ¿acaso soy yo un judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego eres tu rey. Y mira la respuesta contundente de Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Contundente lo que Jesús está mencionándole a Pilato y que recoge el Evangelio de Juan. Amados, Cristo Jesús, el Cristo manifestado, es el cumplimiento de la promesa hecha por Jacob a su hijo Judá. Jesús es el Mesías, el Rey de Israel. En segundo lugar, el Cristo manifestado es el profeta que anunció Moisés. Ahora vamos al libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia. Es importante examinar la profecía. Deuteronomio capítulo 18.
el verso 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahvé tu Dios, a él oiréis. Profeta, mira, en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Yahvé tu Dios, a él oiréis. Interesante que cuando Jesús hace la primera señal ahí en las bodas de Canaá y le preguntan a María qué hacer, y María dice: hagan todo lo que él les diga. Jesús es el profeta que anunció Moisés, y hay tres eventos que recoge el apóstol Juan para enfatizar que Jesús es el profeta que anunció Moisés, ese que levantaría de entre en medio del pueblo y al cual debían oír, porque como dijo Jacob a Judá, ante él se congregarán los pueblos. ¿Cuáles son esos tres eventos en la vida de Cristo? El primero es la purificación del templo. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 2. Ahora vamos a ver algunos textos bíblicos. Y es importante, les recuerdo, que ustedes estén durante estas semanas leyendo el Evangelio de Juan. Juan capítulo 2, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es decir, este evento de Jesús en la purificación del templo, los judíos reaccionan y le dicen: ¿qué señal nos muestras? Realmente no había que ir. La pregunta es una pregunta retórica, porque la respuesta está allí. La señal es que Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque se entendía que cuando el Mesías viniera, iba a hacer una reestructuración parecida a la de Josías, empezando por el templo, en la purificación del templo. Viendo todo el mercadillo en que se había convertido, todo el negocio que había detrás de la adoración al único Dios verdadero, que lo habían convertido así los sumos sacerdotes a través de los saduceos. Entonces Jesús viene y hace una purificación del lugar, mencionando este texto de los Salmos: el celo de tu casa me consume. El segundo evento en donde Cristo vemos que Él es el profeta que anunció Moisés y que menciona Juan. Vamos al capítulo 6. Y aquí Juan vamos a ver en su poder, y Juan va a mencionar en esta parte 3 cosas importantes con respecto al poder que tenía Jesús. Primero, en su poder sobre toda necesidad. Juan capítulo 6, verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron, y los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal, mira, que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente, ¿quién es? El profeta que había de venir al mundo.
en su poder, en la alimentación, demuestra que Él es el profeta que anunció Moisés. En segundo lugar, en la naturaleza, ahí mismo, en el verso 11, dice el verso 16, perdón, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El poder de Jesús manifestado sobre la naturaleza, sobre el mar. Él caminó sobre las aguas. En otro evento en los evangelios se nos menciona que Él hizo callar el viento, hizo cesar al mar. El poder manifestado de Él en la naturaleza. Algo así como Elías. ¿Recuerdan cuando Elías oró y no llovió durante 3 años? Y luego oró y volvió a llover. El poder manifestado sobre la naturaleza. Y en tercer lugar, el poder manifestado sobre la muerte. Capítulo 11. Verso 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús a Marta. Le dijo, sí, Señor. Ojo, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y posteriormente, dice el verso 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Y el verso 38 dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. El poder de Jesús manifestado en la alimentación, en la naturaleza y en la muerte misma. Jesús, amados, el Cristo manifestado es el profeta que anunció Moisés. Y por último, el Cristo manifestado es el Hijo del Hombre que vio Daniel. Vamos ahora al libro del profeta Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. ¿Están allí? Ok. Vamos al verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Cristo manifestado es el Hijo del Hombre que vio Daniel. ¿A qué se refiere Daniel aquí en esta profecía? El pueblo de Israel
el reino de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Y pasaron allí 70 años y Daniel recibe esta visión en la que después de algunas cosas de estas bestias con diferentes rostros, él va a hablar de una figura, un hijo de hombre. La expresión hijo de hombre se refiere a un ser humano que se acerca al anciano de días. El anciano de días es una manera de referirse hacia Dios, hacia el Todopoderoso. Y a ese hijo de hombre se le entrega, como dice el verso 14, todo dominio, gloria y reino. Esta es la visión que recibe Daniel. Y posteriormente se le va a hablar de que ese hijo de hombre, el que recibe todo esto, dice que tiene un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. ¿Quién es este hijo del hombre? Entonces vamos ahora a Juan. Volvamos a Juan. Vamos al capítulo 3. En el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, ¿quién? Que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús mismo está diciendo acá y está conjugando dos imágenes. ¿Cómo puede ser posible que este Hijo del Hombre, que está recibiendo todo dominio, toda autoridad, todo poder, cómo es posible que este Hijo del Hombre también tenga una relación con la serpiente de bronce levantada en el desierto cuando el pueblo de Israel se rebeló y Dios envió serpiente para que les picaran y moría el pueblo? Y cuando clamaron a Dios, Dios le mandó a Moisés que construyese una serpiente de bronce y que todos aquellos que mirasen a la serpiente y eran picados no morirían. Tenían que creer que al mirar a la serpiente de bronce no iban a morir aunque hubieran sido picados. Y Jesús está diciéndole a Nicodemo acá que el Hijo del Hombre, haciendo un paralelismo entre el Hijo del Hombre y la serpiente de bronce, que son aquellos que pueden otorgar salvación al ser humano. Jesús, amados, es el Hijo del Hombre que vio Daniel, el único que puede salvar, el que tiene el dominio eterno, aquel a quien se le ha dado todo poder, autoridad y señorío sobre todo y sobre todos. Pero hay otro pasaje más, capítulo 8. Y hay algunos más. Solamente, si ustedes están leyendo el Evangelio de Juan, yo solamente he recogido estos dos, pero hay muchos pasajes más. 8, verso 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Jesús fue levantado. ¿En dónde fue levantado? En la cruz del Calvario. Entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando el Hijo del Hombre se ha levantado. Mateo, en el Evangelio de Mateo usted también va a encontrar cuando Jesús se enfrenta al concilio, es llevado al concilio y el sumo sacerdote le increpa
porque los testigos no tienen un buen sustento frente a todas las mentiras que levantan contra Cristo. El sumo sacerdote, cansado de que no hay pruebas contundentes, le dice a Jesús: dinos tú quién eres. ¿Eres verdaderamente el Hijo del Hombre? Y cuando Caifás, iglesia querida, cuando Caifás menciona Hijo de Hombre, se está refiriendo a lo que Daniel vio, a la visión de Daniel, aquel a quien se le entrega todo dominio, poder, autoridad. El Hijo del Hombre es el Mesías mismo. Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Y es más, veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de lo alto. La nube es una manifestación de Dios. Lo que está mencionando es que el Mesías es Dios, y por eso Caifás rompe sus vestiduras y dice: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Sea muerto. Y comenzaron a golpear a Jesús y posteriormente lo llevaron a Pilato. Queridos, Jesús fue a la cruz no por las cosas que hizo, no por las señales, como dice Juan, no por los milagros que él hizo a las personas, a los que estaban a su alrededor, ni siquiera por los mensajes que pronunció desde su boca. No fue por eso. Jesús fue condenado a la cruz porque él dijo ser el Cristo, el Mesías, el Hijo del Hombre. Querida iglesia, Cristo Jesús es el cumplimiento de la profecía hecha por Jacob a Judá. Él es el profeta que anunció Moisés. Él es el Hijo del Hombre que vio Daniel. Y lo que Juan quiere enfatizar y quiere demostrar es precisamente esto. El Señor Jesucristo es el Rey que Dios levantó de la tribu de Judá. Él es el profeta al que todos nosotros, el pueblo y nosotros, debemos oír. A Él debemos oír. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Se dice por allí que todas las religiones conducen a Dios. Eso es falso. Ninguna religión conduce a Dios. Ninguna religión, por más buena que parezca, puede llevarnos a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino. Jesús dijo: yo soy la verdad. En un mundo pluralista como el nuestro, en un mundo donde se ha socavado la verdad, y hoy se nos intenta hacernos creer que la verdad no es absoluta, sino que la verdad es algo relativo y que depende de circunstancias, en fin, de tantas cosas. Hoy en día que se nos dice que cada uno de nosotros tiene su propia verdad, Jesús dice: yo soy la verdad absoluta. En un mundo pluralista en donde se cree que todas las religiones me van a llevar a Dios, porque a la final de cuentas Dios es uno solo y todos vamos a llegar a Él, Jesús dice: nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único medio de salvación. Así como el pueblo de Israel no podía salvarse sino mirando a la serpiente de bronce, de la misma manera, amados, ningún ser humano puede salvarse si no contempla al Hijo del Hombre, se arrepiente de sus pecados, pide perdón y se rinde y confía en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Jesús es el Mesías, el Rey de Israel, el Hijo del Hombre que vio Daniel, a quien se le entregó todo poder y autoridad. Por eso es que Jesús dijo, después de resucitar: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Él es el Hijo del Hombre que se acercó al anciano de días, a quien se le entregó todo el imperio y potestad. Y vamos al libro de Apocalipsis, por favor. Ahora, no pierda Juan. Apocalipsis lo escribió también el apóstol Juan. Vamos al capítulo 5. Mira lo que ahora Juan va a ver, o se le va a mostrar
lo que vio Daniel. Mira, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y dice Juan que él lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí quién, hermanos, el león de la tribu de Judá. ¿Recuerdas la profecía? Cachorro de león. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha el que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Verso 12. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el verso 14 dice que se postraron los ancianos y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, aquí hay una imagen maravillosa, y es que el profeta Isaías mencionaba, o Dios a través del profeta Isaías, él dice que a nadie va a dar su gloria. Dios a nadie va a dar su gloria. Sin embargo, vemos acá que los ancianos se postran y dan gloria al Cordero. ¿Por qué? Porque el Cordero es Yahvé. El Cordero es Dios, amados. Jesús es el Verbo de Dios. El Dios eterno, todopoderoso, el Dios que se encarnó en este mundo. Él es el Mesías prometido, el cumplimiento de todas las promesas de Dios. He ocupado este tiempo, este espacio, para hacerte ver que la evidencia de la identidad de Jesucristo es más que suficiente, es abrumadora. Queridos, los seres humanos podemos estar dispuestos a morir por un ideal, como lo hemos visto en muchos a lo largo de la historia. Pueden haber incluso seres humanos que estén dispuestos a dar su vida por sus seres amados, como lo vimos en el mes anterior con el expresidente chileno Piñera, que decidió sacrificarse él para salvar a los suyos. Pero les aseguro que nadie estaría dispuesto a morir por algo que sabe conscientemente que es una mentira. Nadie. Por eso, como dije la semana anterior, para Juan, otra de las palabras, de los verbos que usa él, es ver, porque él es un testigo presencial. Y yo quiero terminar con lo que dice Juan. ¿Cómo concluye él el Evangelio? Él dice: hizo además Jesús muchas otras señales. Mira, empezó con señales y termina con señales. Muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, y yo he puesto por favor con mayúscula, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías.
amigo, amiga, esto ha sido escrito para que tú creas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo que tengas vida en su nombre. Vida en su nombre. Quizás tú te preguntes, ¿y qué es esto de vida? Porque yo tengo vida. Juan no se está refiriendo a la vida biológica, a la vida física. Juan se está refiriendo a la vida de Dios, a la vida que Dios da, a la vida eterna. Porque cuando un hombre y una mujer cree y recibe a Jesucristo como su único y todo suficiente Salvador, como el Verbo encarnado que tomó su lugar en la cruz del Calvario, como la manifestación perfecta de todas las profecías que Dios ha hecho a lo largo de la historia, entonces ese hombre o esa mujer es hecho un nuevo hombre, una nueva mujer, y tiene la vida de Dios. A propósito, la vida eterna no es la vida después de la muerte. La vida eterna empieza desde el momento en que Jesucristo invade la vida de ese hombre o de esa mujer. Esa es la vida de Dios. Por eso es que podemos caminar en integridad delante de Él. Por eso es que podemos testificar que soy un hombre nuevo. Por eso es que podemos vivir fielmente. Por eso es que podemos vivir santamente, porque es una nueva vida, guiados por otra persona, con un poder distinto, ya no el poder del pecado que nos lleva a transgredir, a rebelarnos contra Dios. Ahora es el poder de Dios en nosotros, dado por su Espíritu Santo, para poder vivir la vida que Él nos ha dado. Eso es lo que Juan dice cuando menciona que creyendo tengáis vida en su nombre. Todos los seres humanos estamos muertos en delitos y pecados sin Él. Necesitamos el Salvador, necesitamos a Cristo el Mesías. Y continúa Juan diciendo, este es el discípulo, ojo, que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Por qué menciona que su testimonio es verdadero? Porque él no le contaron algo, él lo vivió. Él lo vivió. Él lo vio. Es un testigo presencial. Y luego continúa y dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir, por todo lo que Él dijo y por todo lo que Él hizo. Pero no interesa, porque muy probablemente usted, así es el ser humano, ¿qué otras cosas habrá dicho Cristo? ¿Qué otras cosas habrá hecho? Y comenzamos a pensar en qué otras cosas habrá dicho en lugar de tener en cuenta lo que ya ha sido escrito. Porque todo esto ha sido escrito para que nosotros podamos creer y tener vida en su nombre. No sé cuántos de ustedes, al igual que Juan, pueden decir, yo puedo dar testimonio y fe que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, que he tenido una experiencia con Él transformadora, renovadora. No sé cuántos de ustedes puedan testificar eso. Porque, amados, ciertamente la evidencia absoluta de que un hombre o una mujer ha tenido un encuentro con Dios es que su vida ha sido transformada. O mejor dicho, su vida está siendo transformada. El resto es pura religiosidad. Es pura religiosidad. ¿Quieres tener la vida de Dios en ti? Esa vida que habla Juan. Tienes que creer lo que está escrito de Él. Jesús es el cumplimiento de la profecía hecha a Jacob. Jesús es el profeta que dijo Moisés que a Él debemos escuchar. Jesús es el Hijo del hombre que vio Daniel, a quien se le ha dado todo poder, autoridad y señorío, porque Jesús es el mismísimo Yahvé. ¿Deseas venir a Él? ¿Deseas venir a aquel que es el único capaz de perdonar, el único que tiene el poder para salvar,
y darte vida y vida en abundancia. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, tendrás vida.